Antes que nada quiero agradecer a la doctora Ángeles Eraña por el tiempo que nos proporciona para abordar ciertos temas que tienen que ver precisamente desde el punto de vista de la filosofía, de la experiencia que tiene y de la preparación, con la cultura y con la conciencia. Un tema que yo creo que da para mucho, tan así que se ha trabajado durante cientos de años, es precisamente si podemos llegar a conocer. Sí. Y es parte de lo que ahorita nos trae usted. En ese sentido, pues quisiera, para introducir el tema, que nos hablara sobre la certeza, si realmente, como personas, como individuos, y ahorita dirigimos a la cuestión social, podemos llegar a tener una certeza de lo que percibimos y de lo que sostenemos como ideas. Ay, pues, mi opinión personal es que no. Lo que pasa es que la idea de la certeza es que uno no duda de aquello acerca de lo cual está cierto. Y a mí me parece que uno siempre puede dudar de absolutamente lo que sea. Pues, si uno se pone en ese lugar, puede dudar inclusive de que hay Cristo enfrente de uno. Un poco es lo que hemos estado platicando estos días, ¿no? Puedes dudar de que eres un cuerpo, puedes dudar de lo que se te ocurra. Y en la medida en que podemos hacer eso, me parece que la certeza es algo que no podemos alcanzar, no si lo planteamos en esos términos, si planteamos la certeza como opuesta a la duda, ¿no? Y de hecho creo que no es deseable la certeza en ese sentido, porque me parece que si eso es lo que queremos, entonces nos podemos muy fácilmente volver dogmáticos. Porque el no querer dudar también involucra creer de un modo dogmático, ¿no? Entonces me parece que no es alcanzable y que tampoco sé qué tan deseable es, ¿no? Sí, la semana creo que pasada nos tocó dar precisamente una conferencia, se llama Se te divirtió todo el lado. Voy a sacar un libro sobre eso y ya está en edición, y habla en una parte de la percepción, y le comentaba a los muchachos, coincidiendo con ustedes, pues que nunca podemos realmente tener la certeza de lo que percibimos porque está interpretado, y aparte no hemos llegado al conocimiento total y último de todo lo que existe. Es un poco complicado, pero aún así necesitamos trabajar como sociedad y como personas. Ahora bien, ¿cuál es el valor de los consensos o de la exposición de ideas cuando siempre va a estar la duda? Cuando a una idea que se proponga y que se busque apoyo, hablando de una cuestión social, pues la duda puede socavar todos los intentos por construir algo. No, lo que pasa es que yo creo que por otro lado está la convicción. Entonces, la convicción no es que no esté sujeta a duda, pero sí me parece que es un motor de la acción. Y yo creo que en la medida que haya convicción no necesitamos certeza. Y eso, en la medida que haya convicción, no va a haber socavamiento de propósitos, de proyectos, Y la convicción es otro estado, no es un estado de certeza, es un estado como de motivación, me parece. Un ideal que uno quiere alcanzar, podemos decir. Pues no sé si la convicción es un ideal, la convicción es un motor, diría yo, ¿no? Es como, si yo estoy convencido de que quiero hacer algo, entonces lo voy a hacer. Aunque dude, quizá me puedo sentar y decir, bueno, ¿qué tan conveniente es esto? Y decir, bueno, pero estoy convencida de que hay que hacerlo, y después miraremos si me equivoqué, me echo para atrás, ¿no? Pero hay que hacerlo. Ahorita comentaba, bueno, la conferencia que hizo a favor de Ciudadanos como parte de los módulos que se están desarrollando de Diplomado de Filosofía. ¿Cómo es que los positivistas hacían mucho énfasis en cuestiones experimentales que finalmente podían llegar a conocer? Y va este comentario por lo que acaba de decir, dado que si uno tiene una no certeza, que no mencionó, pero sí algo que quiere lograr, y tomando un poco de referencia a los positivistas, podemos plantearnos cuestiones de las cuales no tengamos ninguna noción, ni de idea, ni de experiencia como un logro, para efecto de enrollar un poquito de esto y ver si primero qué es el huevo o la gallina. Es decir, puede haber una idea a alcanzar que no tenga ningún sustento estructural, o realmente siempre vamos a estar dando vueltas en lo que ya conocemos, proponemos, avanzamos y finalmente yo creo que lo que pasa es que no es que es primero el huevo o la gallina, sino que todo se va haciendo, ¿no? Son procesos. Yo eso es algo de lo que estoy muy convencida, de que en la medida en que queremos pensar las cosas como inicio y final, va a ser muy difícil comprenderlas, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, un esfuerzo por cambiar el funcionamiento del mundo, ¿no? de la sociedad. Entonces,
¿Qué es primero? ¿Inventar un sistema que sirva para la sociedad o actuar en la sociedad? Yo creo que es todo junto. Y que vamos a poder pensar cómo queremos que cambie en la medida en que vayamos cambiando, y vamos a ir cambiando en la medida en que vayamos pensando que queremos cambiar. Entonces yo creo que esto es un proceso complejo y que todo es al mismo tiempo, no es que algo sea primero y luego, no es que el huevo primero y luego la gallina, ni la gallina primero y luego el huevo, es el huevo y la gallina, ¿no? Que suene paradójico, podemos trabajar en los dos campos. Ahorita mencionaba algo interesante, y de hecho yo también soy partidario de esa idea, pero bueno, finalmente las ideas son para discutirse, en el sentido de que se puede crear cultura no en el sentido pictórico o artístico, sino cultura en el sentido de esa socialización de ideas que se manejan en un conglomerado humano. Mencionó, y concuerdo, que se puede crear, que se puede trabajar con ideales, con lo que uno quiera para efecto de hacer un cambio, pero también mencionó que es posible estar trabajando al mismo tiempo el modelo y la cuestión cultural. Más sin embargo, yo quiero su punto de vista como estudiosa de pensamiento humano, vemos, tal vez tristemente, que en estos miles de años hay ideas muy arraigadas que pudiéramos suponer ya superadas y que impiden avanzar hacia estadios de desarrollo sociales ulteriores, clásicas, en política, según cuestiones que a lo mejor pudiéramos nosotros catalogar así. Entonces, podemos realmente pensar en un cambio social, independientemente del modelo, que nos lleve a desarrollar, cuando todavía estamos batallando con problemas no de hace 10 años, ni de hace 100, ni de hace miles de años, como la pobreza, la violencia, el dogmatismo, caray, y podemos aquí hablar de muchos más. Sí, yo creo que sí. Yo soy una convencida de que sí se puede cambiar y de que de hecho de lo que se trata, pero verdad es que creo que no nos hemos dado a la tarea justo de cambiarlo, cambiándolo. En vez de pensar cómo y entonces hacerlo, cambiándolo. Y eso, en realidad yo creo que esos cambios vienen de un nivel de la vida cotidiana, del tú y yo, de la familia. Entonces, porque yo lo que creo es que en parte lo que no nos hemos dado chance de hacer, por decirlo así, es como de modificar, ¿no?, como nos relacionamos entre nosotros, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el entorno inmediato, y de ahí como irlo expandiendo hacia otros ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que siempre pensamos que los cambios van a venir de arriba para abajo, y lo que creo que es claro es que eso no va a ocurrir, porque no ha ocurrido. Entonces creo que los cambios son de abajo para arriba en todos los sentidos, desde la estructura chiquita hasta la megaestructura, hasta desde tu par, el que está a tu lado, tu colega, y después la universidad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que no se ha intentado seriamente y que eso sí daría por eso. Yo soy un convencido también de ello, ¿no? Pero también reconozco que es mucho el trabajo que hay que hacer y son muchos los actores que deben de coincidir para empujar todos en el mismo sentido. Ahorita hablaba del término dogmático, de hecho yo también lo mencioné, y nos va a servir para brindar la cuestión de conciencia, pero quiero retomar antes de eso y cerrar esta parte. Si podemos pensar que las personas, de hecho ahorita lo mencionó, deberíamos liberarnos algún día a través del conocimiento, a través de la filosofía, a través de lo que sea, de los dogmas, porque en ocasiones al parecer da la impresión de que brincamos de un dogma a otro. Antes era ciertos modelos económicos, ahora son otros, pero los defendemos, hablando como humanidad. Eso me trae a la colación un chiste, una historia jocosa, de cómo en una familia, y es verídico pero es jocoso, trabajaba el papá y la mamá creo que era piloto aviador y el papá era ingeniero, y creyeron que el niño con esos modelos pues iba a salir sin discriminar, sin aplicar etiquetas de hombre, mujer, y cuando ya está un poquito más grandecito, pero todavía es niño, le preguntó, oye, ¿qué quisiera hacer, mijito? Tú como estás grande. Y le dice, ¿no quisiera ser piloto aviador? Y es lo que dice, no, claro que no, ese es trabajo de mujeres. Se brincó de un dogma a otro, y con lo que hemos superado, entonces la idea es, podemos realmente liberarnos, y es algo deseable, liberarnos completamente de todos los dogmas. Yo creo que no, pero no sé si eso es. Lo que pasa es que un dogma es algo que uno no está dispuesto a poner. Y yo creo que una cosa es un dogma, otra cosa es un prejuicio. Y yo creo que este caso, por lo menos el del niño, eso que es un prejuicio, más que un dogma.
Y lo que creo es que de los prejuicios tampoco nos vamos a liberar. Y lo que creo es que tampoco necesitamos liberarnos de lo que yo sí creo es que tenemos que ser capaces de, lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a cuestionar y a modificar. Siempre tendremos algunos. Y el punto es simplemente estar en la disposición de ponerlos en cuestión. Ahora, lo que es súper interesante es que hay muchísimos estudios de cómo operan las sociedades en los que se demuestra que somos muy poco proclives a modificar nuestros prejuicios. Y de hecho, en discusiones públicas, así en contextos de un grupo, si entra alguien que uno evalúa como una persona que sostiene posiciones distintas a las que uno sostiene respecto de un tema, entonces uno de inmediato va a adoptar una posición en la que no va a estar dispuesto a cuestionar el prejuicio. Si la persona que entra es alguien que uno identifica como alguien del grupo, alguien que piensa como uno, y viene a cuestionar el prejuicio, entonces estás dispuesto a cambiarlo. Y en general lo que se ha mostrado es que la defensa de tus prejuicios acaba fortaleciendo los prejuicios, ¿no? O sea, el cuestionamiento acaba fortaleciendo. Un círculo vicioso. Es impresionante. Entonces, yo creo, tenemos un artículo con mi colega Axel Baceres que se llama ¿Por qué es racional ser necio? Y yo creo que la necedad tiene que ver con los prejuicios. Y yo creo que hay ciertos prejuicios que hay que defender. Y hay ciertos prejuicios que hay que estar dispuestos. ¿Cómo cuáles pudiéramos mencionar? Yo, por ejemplo, yo creo que cierta concepción acerca de cómo debe funcionar la sociedad, muchas veces puede ser prejuiciosa en el sentido siguiente. En el sentido de que si uno mira a alguien que piensa distinto, de inmediato lo juzga como alguien mal. O que está mal, o que está equivocado. Que está equivocado, independientemente de lo que pase, ¿no? Y yo creo que eso yo no le veo, o sea, claro que no significa maltratar, etcétera, pero yo creo que ahí yo eso no lo veo como algo en principio malo. Y la razón es por la que tiene que ver con la convicción. Sí. Porque justamente el fortalecimiento, que no sé si llamarles prejuicio, pero de estas ideas que nos constituyen y que nos llevan a actuar de ciertos modos, es también lo que es una convicción y es lo que nos lleva a intentar actuar en el mundo de ciertas maneras. Y defender esas ideas frente a lo que se nos ponga enfrente puede tener un valor. Y esa era la idea del artículo de ser racional. ¿Por qué ser racional? Digo, ¿por qué ser racional? En este sentido podríamos pensar los prejuicios, si lo queremos ver así, como una salvaguarda emocional o intelectual. También, sí. Que nos protege, incluso que nos da identidad. Sí, claro. Y pensando un poco ya a un nivel mega social, en el sentido de naciones, podemos pensar realmente llegar a entendernos como naciones cuando tenemos culturas, cuando tenemos ideas, cuando tenemos todas esas protecciones que si las derrumbamos en ocasiones bastante ¿con qué me voy a quedar? Pues yo creo que claro que sí. De hecho es el gran reto maravilloso que tenemos enfrente. Y yo lo que creo es que justamente parte de lo que se trata es de reconocer que los otros son también nosotros, en el sentido que tienen una identidad y que esa identidad no necesariamente es la nuestra y que uno puede aprender mucho de ellos, lo cual no significa modificar sus prejuicios. Es un poco como lo que yo decía hoy en la plática, ¿no? Yo creo que puede ser muy enriquecedor justamente ir con otros nosotros distintos que tienen otras concepciones del mundo, de la realidad, de lo que sea, y tratar de aprender de ellos y tratar de compartir con ellos miradas. Lo que sí creo es que lo que no se puede es cuando dos miradas son incompatibles. Pero eso no tiene que ver con culturas. Las culturas en general no es que sean incompatibles. No es que una cultura piense algo que crea que algo es verdadero que yo creo que eso no suele ocurrir, ¿no? Me parece que es más miradas que se pueden complementar y se pueden enriquecer. Y que el problema es más cuando hay dos miradas incompatibles. Ahí sí es un problema que no sé cómo se vaya a resolver, ¿no? Pues tiene que trabajar. De hecho, sí. Hay un libro, Samuel Huntington, que habla precisamente del choque de las civilizaciones. Y menciona que los grandes problemas que se viven ahora en la humanidad, en el siglo XXI, son precisamente por cuestiones culturales, cuestiones de ideología, de pensamiento, y pues vemos todavía en algunas partes choques fuertes de ideas que... Aunque yo creo que no es lo mismo las cuestiones culturales que las de ideología, y es justo por ahí por donde yo creo que va la diferencia. Una cosa es, hay culturas distintas que tienen miradas distintas, y
y ahí no creo que haya incompatibilidad en general. Otra cosa son las ideologías, esto es aparte, es como distinto. A lo mejor esta otra parte de esta conversación nos puede dar luz en cuanto a eso que tiene que ver con la conciencia. Sí. Hablamos de los dogmas, al menos en el proyecto que le comenté, el término conciencia lo manejo yo, sin ser un experto en el área, en un sentido trascendental que generalmente es trabajado por asociaciones, grupos, líneas, filosofías que tienen que ver con el misticismo, con la espiritualidad o con religión. No sé si ahí pudiéramos identificar precisamente esos dogmas, porque ya cuando entramos en ese ámbito es una incertidumbre extrema, sí, pero con una creencia también muy férrea en que sí, algo es, claro, aunque todavía haya dudas, y sobre eso se avanza. No sé si ese sea el campo donde se debe claro, la cuestión dogmática. Claro, ¿no? Sí. Y dado que eso permea, y de hecho, a lo mejor ahí es la cuestión de la conclusión, si es cultura, si es, claro, permea bastante, sí, muchas culturas, y una vez decía una persona, las únicas guerras que no se pueden ganar son las religiosas, porque las demás, económica, política, hay un momento en que se desgasta, claro, pero la otra, hasta la vida puede durar. Hay manera de llegar a establecer, no con un ámbito de certeza quién tiene la razón, pero sí esa comunicación que nos puede enriquecer cuando son posturas donde es negro, blanco. ¿Cómo voy a aprender sí, de eso? Eso es muy difícil. Yo lo que creo es que justo ese es el problema del dogmatismo. Porque si lo que hemos dicho es el caso, entonces lo que involucra ser dogmático es no estar dispuesto a cuestionar la verdad. Y ahí sí me parece que eso es imposible. Pero una cosa es ser dogmático y otra cosa es tener prejuicios o preconcepciones o concepciones identitarias. Me parece que son cosas distintas. Se puede construir en una sociedad donde algunas de las cuestiones sociales tienen un fundamento religioso, por ejemplo las musulmanas, las islámicas, que tienen una visión concreta de la religión, sí, de la mujer, no de los derechos de los varones, y que viene otra cultura y dice, bueno, vamos trabajando. ¿En qué? O sea, normal. No sé, me parece, esta es una pregunta que me parece muy complicada. El punto es lo siguiente, yo creo que, por ejemplo, en Irán, ¿no?, que es un gobierno religioso, pues de lo que yo sé es que razonablemente funciona, pero hay gente que dice que no, entonces no tengo idea, ¿no? O sea, verdaderamente yo creo que en la medida en que no quieran que los demás piensen como ellos, se puede. Y que en la medida en la que sean capaces de cuestionar algunas de sus prácticas, de su modo, de cuestionar, no de cambiar, no de modificar, no de darle la razón a los demás, simplemente de decir, bueno, a ver, ¿por qué me lo estás diciendo? Te lo estoy diciendo porque, bueno, no estoy de acuerdo por esto, y que el otro también sea capaz de comprender, porque lo que creo es que siempre los juicios a este tipo de sociedades es porque no son como nosotros, están equivocados. Y nunca nos hemos sentado a escuchar por qué actúan o por qué tienen el algoritmo, por qué se visten de ese modo, por qué. Entonces yo creo que lo que pasa es que nosotros tampoco estamos dispuestos a cuestionar nuestro modo. Entonces, claro, en la medida en que lo que haya es un choque de indisposición a escuchar, adiós. De lo que se trata es ponernos a escuchar a los, tratar de comprender sus razones, sus motivos y de respetarlos, ¿no? Y creo que lo que pasa es que nadie estamos dispuestos a que el otro actúe de un modo que a nosotros mismos nos cuestione, porque su modo de actuar lo que te hace ver es algunos problemas de tus modos, quizás, ¿no? Así es. Y ahorita iniciamos la conversación con el tema de las certezas. Pareciera que estamos en una sociedad donde hay, pongámoslo así, mucha información. Tal vez no muchas certezas, pero hay mucha información. Yo creo que como nunca antes en la historia podemos acceder a información, y el supuesto básico de lo cual partió todo esto era de que precisamente la información nos daba poder, nos permitía elegir correctamente o lo más correctamente entre diferentes opciones. Más sin embargo vemos graves problemas sociales, incluso algunos muy básicos: drogadicción, violencia, corrupción, bueno, si ya tienen todo para tomar la mejor decisión, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces yo le preguntaría también a quien estudió saber qué es lo que está sucediendo con la sociedad, ya no digo con la humanidad, que teniendo toda la información para tomar decisiones cada vez mejores, pareciera que no entendemos de razones y las tomamos cada vez peor. Es que yo creo que
el modo como se está produciendo la información es un modo ya bastante complicado, ¿no? Yo no creo que estemos teniendo acceso a toda la información. Yo creo que estamos teniendo acceso a la información que nos quieren dar los grandes como poderes, digamos, ¿no? Fácticos, ahorita que sí, todo el ¿no? mundo es- Entonces, o sea, el punto es, Google pone ahí lo que quiere, ¿no? Los noticieros nos dan la información que creen que nos deben de dar. Y se vuelve difícil, por ejemplo, ir a mirar en las comunidades que nunca salen en los medios, ni en los buscadores de internet, ni en las noticias, ni en la radio, ni en los diarios, ni en los periódicos. Y esta información no la tenemos. Entonces, claro, ¿por qué estamos? No, ¿por qué? Pero en parte, ¿por qué tomamos decisiones incorrectas? Porque no es cierto que estamos teniendo toda la información. Estamos teniendo la información que las grandísimas poseedoras de esos medios nos están queriendo dar, ¿no? Y yo creo que les conviene a esas grandes como entidades que haya una continua guerra de distintos tipos, ¿no? La de la violencia, que está vinculada con el narcotráfico, que está vinculada con el consumo de drogas y que está vinculado con miles de otras Y les cosas. conviene, ¿por qué? Porque está interesante la teoría. No, pues les conviene muchísimo porque eso les da poder económico. Porque ¿cómo se mueve en Estados Unidos es clarísimo? ¿Cómo se mueve la economía estadounidense? Sobre todo por la guerra. En la medida en que puedan vender armas y que estén produciendo armas, esa economía va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, claro, la guerra es, el capitalismo lo que busca es la guerra. Y todos estos sistemas de información están ahí, ¿no? Entonces yo creo que, claro, tenemos mucha información, tenemos la información que nos quieren dar, que no es lo mismo. Sí, estamos completamente de acuerdo. Incluso hasta los sistemas educativos pudieran caer en lo mismo. Pero la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Informarnos de otros modos. Pero ¿cuáles otros modos? Si los medios No, son pues, esos. boca a boca, por ejemplo, es algo que no hacemos. O, por ejemplo, ya que están ahí las herramientas de internet, pues montemos páginas con otro tipo de información. Hay que ir a las Información comunidades. alternativa. Sí, que hay, ¿no? Hay Sí, algunos, claro. hay estos de Indimedia, y hay gente que está haciendo ese tipo de cosas, pero son los menos y el acceso a eso es más limitado porque uno no sabe que existen, ¿no? Porque además en los buscadores oficiales es difícil, sí se da con ellos, pero no es lo primero que aparece, ¿no? Exactamente, varias páginas. Así es. Y la cuestión de la conciencia a mí se me hace interesante y yo creo que es algo que se puede trabajar. De hecho, el que usted esté ahora aquí con nosotros es una manera de trabajar, porque finalmente es activar a las personas, supongo yo, para que lleguen a pensar y pensar por sí mismas en la proporción que se pueda, ¿no? Vemos que desde un tiempo a la fecha también se empezaron en algunos procesos formativos, digámoslo así, eliminar ciertas carreras, ciertas materias que se trataban de ética, filosofía, etcétera, etcétera. Pero estoy convencido de que se requieren más que nunca para el efecto de activar esa sensibilidad. ¿Cuáles serían las materias que pudiéramos incorporar en el proceso? Hablando ahorita en la educación superior, yo sé que debería estar presente desde los primeros niveles de educación, pero en la educación superior, cuando ya estamos a un paso de soltar un ciudadano, un profesionista del mundo, ¿qué materias estudiamos? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. crítico. Sí, eso es algo que tendría que estar en todo, ¿no? Esa debería ser una materia. Y yo creo que quizá algo de historia, pero de historia local, ¿no? Ser conscientes es un modo de decirlo, pero sí, ser conscientes de nuestro entorno. Que yo creo que en la medida en que no llegan a las universidades, cada vez se aíslan más del entorno, ¿no? Entonces te meten en este ámbito que es la universidad, que te provee de muchas cosas, pero te divorcian del contexto inmediato, ¿no? Que son las comunidades alrededor, etc. Entonces yo creo que esas dos cosas serían importantes, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Tendría que pensar. No, sí, también, yo creo que es bastante el que se puedan considerar esas materias de pensamiento crítico, historia, filosofía, no sé, algo que active. Aquí va una pregunta, porque yo también me he planteado esa idea, y digo, excelente, es algo que tiene valor, pero ¿quién va a enseñarnos a pensar? Y dos, ¿realmente nos van a enseñar a pensar? ¿O a replicar una manera de pensar en donde vamos a llegar a las mismas conclusiones que quieren que lleguemos? Es que yo no creo que se enseñe a pensar. Yo lo único que creo es que se empieza a preguntar y que la idea es mostrarles a los otros que lo que hay que hacer es preguntarse.
Y que pensar en parte es preguntar. Es estarse preguntando todo el tiempo por todo. En la medida en que uno se pregunta, lo que vas descubriendo es que había cosas que creías y que no son así, o que hay cosas que no habías visto. Entonces yo creo que no se trata de que alguien nos dé una lección acerca de cómo piensa, sino que simplemente nos hagan descubrir que preguntar está muy bien. En la conferencia que le mencionaba de la semana pasada, hay una parte de conocimiento, porque estaba dividida en conocimiento, voluntad, percepción y atención, y en el conocimiento abordaba el conocimiento, yo lo menciono así, a veces creo términos para poder expresar lo que quiero. El conocimiento factual tiene que ver con el hacer, el conocimiento trascendental tiene que ver con el ser, y en cualquiera de los dos se pueden aplicar lo que usted me está mencionando ahorita, el preguntar. Y si podemos preguntarnos muy pocas cosas, podemos optar por el por qué y el para qué. Claro. Y eso nos lleva a conclusiones, pero personales. Así es. No hay una cuestión final universalmente aceptada, pero si así se los comenté a los alumnos, si pudieran quedarse con eso, pregúntense por qué, para qué, olviden el resto de la conferencia, trabajen toda su vida y van a llegar a conclusiones importantes, interesantes. Solo que a veces esa incertidumbre, lo que usted mencionaba ahorita, pues avasalla al ser humano. Sí. Preferimos la certeza de las ideas, de los conocimientos, de un mundo arreglado, estable y predecible, para sobre él construir un proyecto. Claro, sí. Exactamente. Bueno, doctor, pues quiero agradecerle. La verdad que pudiéramos seguir hablando como se ha hecho durante cientos de miles de años y no concluir, pero eso es lo enriquecedor. Tal vez no podamos llegar a una conclusión, tal vez, no sé, pero sí enriquecernos bastante como personas simplemente por tratar de descubrir el sentido de las cosas, de la vida y de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias.